Existe la posibilidad de que Jennifer López pues testifique en el juicio referente a la balacera del Club Nueva York, donde eso sucedió ya hace varios años cuando ellos eran novios. Señores, esta mañana regresaron a la Corte Federal de Nueva York Luigi Mangione, el acusado de asesinar al presidente de la compañía United Healthcare, y P. Diddy también, para responder a una nueva acusación. Bueno, Yelena Solano se encuentra en la corte, así que pasamos con ella para que nos cuente todos los detalles de estos dos casos. Adelante, Yele. Saludos a ustedes, imagínense, Viernes Santos y aquí estamos, señores, enfrente de esta corte. Les cuento que P. Diddy y Luigi Mangione, por otro lado, los dos estaban supuestos a presentarse en esta corte, pero vamos a Luigi Mangione. Él estaba supuesto a comparecer ante el Tribunal Federal. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero la corte fue pospuesta para el 25 de abril. Les cuento también que un gran jurado en Nueva York pues aprobó la presentación de 4 cargos federales, entre ellos 2 cargos relacionados con acoso, uso de armas de fuego y homicidio, y esto pues le abre la puerta a la fiscalía para solicitarle la pena. Por su parte también los abogados defensores de Luigi, ellos alegan que la decisión del fiscal de solicitar la pena más bien una maniobra política. Cabe mencionar que este es un caso muy mediático, ustedes saben que ha dado muchísimo de qué hablar, que a Luigi aquí en la ciudad de Nueva York inclusive lo consideran un héroe, e incluso él ha recibido casi $1 millón en donaciones de parte de los fanáticos. Y hablando de fanáticos, aquí estaban más de 30 personas que vinieron con pancartas, Free Luigi, otras a cantar, apoyar a Luigi. Y por otro lado, el caso de P. Diddy, que nadie se imaginaba que P. Diddy iba a estar aquí. Pues señores, les cuento que también ya faltan solo 3 semanas para este juicio de P. Diddy, donde en el día de hoy Diddy compareció frente al juez y el juez rechazó la solicitud de la defensa para posponer la fecha de juicio el 5 de mayo. Es decir, que ya lo querían postergar hasta el mes de julio, alegando que la fiscalía pues tardó en entregar algunas pruebas para revisión. Diddy se declaró también inocente de un nuevo cargo con el que lo acusan de transporte de personas a través de la frontera para actividades. Se comenta, se dice que existe la posibilidad de que Jennifer López pues testifique en el juicio referente a la balacera del Club Nueva York, donde eso sucedió ya hace varios años cuando ellos eran novios, ya que una de las víctimas heridas en esa época, cuando pasó eso en el Club New York, pues ella está dispuesta a testificar en contra de P. Diddy. Mientras tanto, pues las autoridades intentan presentar ese episodio como parte de un patrón de conducta violenta y criminal. La defensa de P. Diddy también acusó a la fiscalía de usar evidencias alteradas y buscan impedir que el video de la agresión de Casey, la exnovia de P. Diddy, Casey Ventura, llegue al juicio. Yo no sé qué tú piensas de todo esto que está pasando, Raúl, pero cabe mencionar que P. Diddy se apareció con el uniforme khaki, está también canoso, un poquito más gordo que nunca. Ahí estaba su madre por un lado, uno de sus hijos por otro lado, quien por cierto se apareció con un perfume que no nos quedó de otra que empezar a destornudar todo el mundo ahí en la corte, bastante exagerado, por cierto. Yelena. O sea. Yelena, ¿y tú te acuerdas, hablando de este caso, dónde escondió la pistola? Yo me acuerdo. P. Diddy en aquel momento que tú estabas reportando desde Nueva York. Bueno, muchas personas estaban diciendo que fue en la cartera de Jennifer López. No, se sentó en ella. Bueno, que fue ella eso es lo que estaban diciendo, claro, y otros eso es lo que dice, que estaba sentada y se sentó y ahí escondió la pistola en aquel momento. Bueno, era su novio. Que llevaba P. Diddy. Bueno, pero Jennifer López no tiene nada que ver con esto. Estaba creo que era media novia de él en aquella época. Gracias, Yelena. Sea como sea, Raúl, y esto va a ser un caso bastante interesante aquí en la ciudad de Nueva York. Los dos. Los dos, exactamente. El hombre que se ha convertido en un héroe Luigi Mangione, después de matar a un ejecutivo, el jefe de quizás la compañía de seguro más grande que hay en este país. La compañía que, mira, tenemos esa misma compañía aquí en Univision de seguros. De salud, sí, seguros de salud. Que obviamente la gente lo ve como
un héroe porque estas compañías de seguro en Estados Unidos, tú tienes un problema y muchas veces te dicen no calificas. No calificas, sí, no te vamos a pagar esta medicina, no te vamos a pagar esta operación, no te vamos a pagar esto. Aunque tú pagas unas primas muy grandes al año o mensualmente. Y la gente ve que esto, lo que está pasando en este país, que con las compañías de seguro, que creo que son de los lugares donde las compañías de seguro ganan más en el mundo. Es que es muchísimo lo que cobra un seguro, lo que se paga mensual. Entonces, no, y lo que gana la compañía. Lo que gana la compañía, y como dices tú, hay gente que además se dedica solo a ver cómo hacen para no cubrirte las cosas. Más de una vez uno utiliza el seguro y dice, no, estoy cubierto, y después te llega la cuenta y te vuelves a enfermar inmediatamente, bueno, se te baja otra vez la atención. Sí, pero bueno. Señores. Bueno, mira, te digo una cosa, mi experiencia con las compañías de seguro. A mí me habían aprobado cuando yo me iba a quitar esto, porque ahora la barriga, después de perder de peso, me cuelga mucho. Más piel, sí. Y me la tenían que quitar, me la iban a operar y todo eso. Me lo aprobaron al principio, después no me pude hacer la operación porque estaba trabajando y esto y lo otro. Ahora la segunda vez me dijeron que no, me lo negaron. ¿Ah, sí? Sí, no te lo vas a hacer, eso es una cosa cosmética. No es cosmética porque el mismo doctor mandó por la razón que me lo tengo que hacer, porque ya perdí tanto de peso que me molesta, que me hace daño, claro, que todo eso. Dijeron incomoda que no. Para la vida entera. Te incomoda para vivir, pero... ¿qué te puedo decir? Dijeron absolutamente no y lo han negado ya como 5 veces. Nos cambiamos de seguro, Raúl. No, vámonos a otro seguro a ver si se te lo cubre. No sé, por ahí no es.